Tomar asiento. En esta mañana vamos a trabajar sobre el segundo tema de este mes de mayo. El mes de mayo se inicia con el título para el mes, Venciendo Gigantes. El domingo pasado hablamos sobre la importancia de erradicar a los gigantes, de que muchas veces los problemas no se los erradican, sino que se los subyugan, y dimos la distinción de lo que significa erradicar, arrancar por completo un gigante, un problema. En el día de hoy vamos a trabajar sobre el título El gladiador de la fe. Domingo que viene, fundamentados en el versículo donde Caleb le pide a Josué que le entregue un monte, y en ese monte había gigantes. Entrégame ese monte es el título del domingo que viene. Y el último título del mes, los gigantes actuales. En ese tiempo del Antiguo Testamento los gigantes eran personas visibles que medían 3 o 4 metros algunos. La cama del rey Og medía 4,50 metros, dice la Biblia. Pero hoy en día hay otros gigantes que la iglesia debe conocer y debe vencer. Entonces queremos darle claridad en el último mensaje del mes a cuáles son los gigantes actuales de hoy en día. Entonces el título del día de hoy es, ¿lo tiene ahí en su hojita? El título de hoy, El gladiador de la fe. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. La armadura de Dios para el cristiano. ¿Para quién? Para el cristiano. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos del enemigo, dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la armadura de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo estaba en la cárcel en el momento en que escribe esta carta. Estando preso, tiene delante de él un soldado romano. Acuérdense que los que dirigían el mundo en ese momento eran los romanos. Y el pueblo judío era un pueblo más que pertenecía al gran imperio romano. Los habían a todos ellos puesto bajo su dominio. Y Pablo estaba preso. Aunque Pablo tenía ciudadanía romana, pero estaba preso por haber predicado el evangelio de Dios. Delante de Pablo en la cárcel hay un soldado romano. Por eso Pablo empieza a escribir la carta y dice, la lucha, señores, no es contra lo que se ve, que no se les hierva la sangre con lo que se ve. La lucha es con lo que no se ve. Es con principados, con potestades, gobernadores de tinieblas, fuerzas de maldad, pero todo eso habita en las regiones celestiales. Entonces Pablo le saca la mirada al pueblo de lo natural y le dice, vayan a lo espiritual. Entonces empieza a nombrar cuál es la armadura de un cristiano fundamentado en lo que está viendo del soldado que está delante de él. Y entonces ahí empieza a hablar del escudo, de las sandalias, del cinturón, de todo lo que hemos visto y que ahora desarrollaremos. Pero él está hablando de un soldado.
Y en esta mañana el título de la predicación habla de un soldado. ¿De qué habla? De un gladiador. No voy a hablar del soldado que habló o que escribió Pablo. Yo voy a hablar de un gladiador. Un gladiador tiene una función distinta a un soldado. Pablo hablaba de un soldado. Esta mañana quiero hablar de un gladiador de la fe. La palabra gladiador viene del latín gladiator, que significa espada. ¿Qué significa gladiador en el latín? Espada. Cuando hablamos de un gladiador, recuerde esto, hablamos de una espada. El mismo gladiador, según el original, es una espada. El gladiador es como una espada. Es una persona que en los juegos públicos en la antigua Roma estaban los soldados, pero también estaban los gladiadores. En los juegos públicos en la antigua Roma enfrentaba a personas de toda clase de tamaño, de todo tipo de problemas psicológicos, psiquiátricos, el que sea que se le cruzaba adelante, y también peleaba contra fieras salvajes. Contra lo que le pongan adelante, sea la fiera que sea, el gladiador peleaba. ¿Y qué significa gladiador? ¿Qué significa gladiador? Espada. Entonces, cuando Pablo está describiendo a un soldado, no describe a un gladiador. Las armas que empieza a mostrar Pablo en Efesios capítulo 6 de un soldado, Pablo habla del casco, Pablo habla del cinturón, Pablo habla de la coraza, Pablo habla de las sandalias, del escudo, del yelmo de la salvación. Por último habla de la espada del Espíritu. Pero quiero que comiencen a observar esto. Menos la espada, todas las otras armas que Pablo está nombrando son armas defensivas. La única arma ofensiva de ataque que tiene el soldado es, ¿el qué? La espada. Y un gladiador es una espada. Un gladiador es alguien que cuando llega el momento es una espada que ataca. Un gladiador no es alguien como un soldado que se prepara para la defensiva. Y el gladiador no está todo el tiempo atacando. Cuando llega el tiempo, que el gladiador sabe cuál es el gigante o la fiera o la persona o el obstáculo que le ponen adelante. Cuando llega el momento, cuando es el instante de la pelea, el gladiador va a matar. Hay momentos en la vida como estos en los que Dios, para que voltees el gigante que te está haciendo mal, te pide que seas como un gladiador. Que no estés a la defensiva como un soldado, esperando el ataque o atacando esperando que te peguen. El Señor espera que seas una espada, así como la espada que le cortó la cabeza a Goliat. Una espada para vencer el gigante, para vencer lo que te atormenta. Muchas veces la gente espera que Dios resuelva algunas cosas y ora extralimitadamente, por demás. Pero hay momentos en que hay que dejar de esperar a que Dios haga porque Dios ya hizo. Hay que dejar de clamar en oración porque llegó el momento de ofensivamente buscar la respuesta, ofensivamente buscar la victoria. Estaba Moisés orando a Dios. Señor, atrás vienen los enemigos.
Señor, atrás, adelante está el mar rojo. Señor, estamos atrapados. Señor, no doy más. ¿Qué hacemos? Y Dios, ¿qué le dijo? Convertite en un gladiador. Pone la espada. No era una espada, era una vara. Mete la vara en el agua y fíjate lo que va a pasar. Cuando mete la vara, cuando levanta la vara a Dios, el mar se abre y ellos cruzaron en seco. Y cuando los enemigos vinieron, murieron todos. Este tiempo, quiero que lo oigas, es el tiempo en que tenés que dejar de dar tantas vueltas y definirte. No es que Satanás me ataca, no es que esto me atormenta, que esto me hace mal, no. Definirte si querés o no querés voltear gigantes. En la vida hay que tomar definiciones, decisiones. Hay momentos en que las decisiones no pueden esperar. Mañana es tarde. Mañana, dijo Faraón. Para el otro día ya era tarde. Mañana es tarde. Hoy, en esta introducción, hoy es el día en que tenés que liberarte de todo gigante que te está atormentando. Y no te vas a liberar estando a la defensiva, te vas a liberar estando a la ofensiva. Todo lo que le temas, todo te va a acontecer. Pero si a lo que le estás temiendo lo enfrentás, lo vas a vencer. Dijo el Señor a través del libro de Job, lo que temí, a lo que le tuve miedo, me sobrevino. Pero cuando vos, en el nombre de Jesús, te convertís en un gladiador, lo que le estás teniendo miedo, enfrentalo y lo vas a vencer. Y no importa cuál sea la decisión, porque la decisión muchas veces tiene costos altos, pero uno no tiene que ver el costo, uno tiene que ver el beneficio. No el beneficio a corto plazo, a un día, 2 días, 5 días, porque la mente busca el beneficio a corto plazo. Nosotros buscamos beneficios a corto plazo continuamente. Por eso, emocionalmente decidimos y decidimos mal. Hay que decidir a largo plazo. Las decisiones que tomen hoy te tienen que bendecir en 2 años, en 5 años, en 10 años, en 30 años. No pienses en que la decisión te bendiga para mañana y te cambie el rumbo de todas las cosas. No. Tenés que pensar en que una decisión buena en el momento correcto es una decisión que te va a levantar tremendamente. Va a levantar a tus hijos, va a levantar tus nietos, va a levantar tu casa. Pero hoy es el tiempo de que si querés voltear gigantes, te conviertas en un gladiador. Varón, mujer, gladiadores de Dios. Vamos a ver la descripción de lo que Pablo habla de lo que tenía un soldado. Dice que tenía el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, que se lo colocaban en la cintura, ¿sí? Era un cinturón de unos 5 centímetros a unos 15 centímetros de ancho. ¿Sí? Ese cinturón los protegía en la cadera. Imagínense que si venía una espada y le quería perforar acá algún órgano vital, el cinturón lo protegía. Pero también el cinturón era para poder colgar la espada, donde el soldado podía correr con libertad teniendo la espada colocada dentro del cinturón en sus caderas. Y cuando se lo ajustaba, ese cinturón estaba siendo ajustado porque sabía el soldado que iba a haber una batalla. Muchos gladiadores usaban cinturones, pero no para defenderse. Lo usaban solamente para que tenga el área protegida, porque el gladiador no sabía lo que era defenderse. El gladiador no sabe lo que es defenderse. El gladiador sabe lo que significa atacar. Y si Satanás te puede atormentar, te va a atormentar continuamente hasta que te decidas a atacar y a levantarte del lugar donde te caíste. Cuando Gedeón estaba escondido debajo de una piedra, en un pozo,
en una cisterna, Dios le dice que se levante. Cuando Elías estaba en depresión, Dios le dice, levántate. Cuando Josué tenía que cruzar y conquistar, Dios le dice, levántate. Y hoy Dios te dice a vos, levántate. Y ofensivamente ataca a tu gigante. El cinturón era esa pieza que apretaban para ir a la batalla, como dije recién, pero para nosotros, en el significado de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, el cinturón es, o describe el cinturón como las escrituras que comienzan a influenciar sobre nuestra vida. O sea que podría decirse que las escrituras nos rodean a nosotros y de esa forma vivimos en la verdad y caminamos en la verdad de Dios. Lo que Pablo estaba diciendo era que estábamos protegidos por la palabra de Dios que nos rodea continuamente y nos mantiene en la verdad. Y la palabra de Dios es la que nos libra de los razonamientos, de razonar cualquier cosa y de pensar cualquier cosa, y nos ayuda a tomar decisiones correctas basadas y fundamentadas en su palabra. Te tiene que rodear la palabra de Dios. Ellos se apretaban el cinturón para empezar la guerra, empezar la batalla. Nosotros nos apretamos el cinturón y significa lo que Dios habló con Josué hace 3 semanas, lo leímos, de día meditarás la palabra y de noche meditarás la palabra. La palabra te rodeará. Si no te rodea la palabra, te van a rodear tus imágenes mentales, tus paradigmas mentales. La palabra de Dios es la única que hace reconstrucción de las imágenes en la mente. Poderosamente la palabra de Dios te reconstruye las imágenes inconscientes que están dentro de tu mente, que no te dejan levantarte. La palabra de Dios. La mente tiene imágenes que producen carácter y esas imágenes pueden ser una tortura para nosotros toda nuestra vida y llevarnos a un continuo razonamiento y pecar continuamente y hacer cosas en la emocionalidad. O esas imágenes pueden reconstruirse y se reconstruyen a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios te sana tu inconsciente, te sana para que puedas tomar decisiones basadas en la palabra y no basadas en el razonamiento o en la emocionalidad, en la razón emotiva. Hoy la palabra de Dios tiene que ser la que te fortalezca y te rodee para convertirte en ese gigante. Segundo, la coraza de justicia. La coraza que estaba acá en el pecho no se refiere a las obras de justicia que podemos hacer los hombres, sino que esta coraza de justicia habla de la coraza de justicia que Cristo ganó por nosotros. Fue imputada por Dios. Dios dijo, ahora los seres humanos son justos cuando tienen fe en Jesús. Entonces, esa coraza de justicia protege nuestros corazones de las acusaciones de Satanás, de los cargos que Satanás quiera poner contra nosotros. Protege nuestro interior acá de todo ataque de Satanás. El libro de Job nos cuenta que Satanás se presentó delante de Dios a comentarle cosas de Job a Dios. Quería llevar acusaciones. Después, Jesús hablando con Pedro, la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro que Satanás se había presentado para pedir permiso para zarandearlo y meter palabras contra Pedro. Desde la muerte y resurrección de Jesús, no hay acusaciones contra tu vida que tengan validez. Satanás se tomaba de los argumentos del pecado de tu pasado, de las fallas de tu pasado. Esta coraza de justicia te libra de toda acusación, aún de maldiciones
ancestrales, de cosas que hayan hecho tus padres, no tienen peso sobre tu vida, porque la justicia de Jesús te libró de toda maldición. Y esta justicia te tiene que dar libertad para que vos puedas en esta semana ser ese gran gladiador que Dios está esperando. No pienses en los errores del pasado, en los pecados del pasado. Olvídate de eso, porque guarda que tenemos por la fe la coraza de la justicia, pero nuestra mente puede estar impregnada de pensamientos de culpa, pensamientos que lo único que producen es culpabilidad internamente y no nos dejan avanzar hacia la conquista. No permitas que la culpa te domine cuando Dios te está llamando a que avances y venzas lo que tengas que vencer. Número 3, habla del calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y habla del calzado el apóstol Pablo. Él está hablando de la preparación que tiene que tener un hombre de Dios, una mujer de Dios, y tener sus pies listos para el conflicto espiritual. Tus pies tienen que estar listos no solo para defenderte y estar en defensiva. Tus pies tienen que estar listos para el ataque espiritual, para el avance espiritual. Tus pies tienen que estar preparados. De lo que Pablo hablaba, por supuesto, era de que prestemos una atención especial en el avance que tenemos que tener hacia el territorio de Satanás, en predicar el Evangelio de Cristo y ganarle las almas. Por supuesto, el apóstol Pablo hacía una gran referencia a predicar el Evangelio, ganar almas, entrar al territorio de Satanás, matar lo que haya que matar en el sentido espiritual y sacar y librar a las personas de ese lugar. Pablo estaba hablando de cómo tenían que estar los pies preparados para ese conflicto espiritual. Pero él les decía, esas sandalias tienen que estar porque el enemigo pone en el camino, pone obstáculos. Así como hoy en día, o lo pudimos ver en las películas de la Segunda Guerra Mundial, ponían minas por todos lados para que el enemigo no avance. El enemigo ponía obstáculos en el camino. Entonces Pablo veía esas sandalias como la protección para poder caminar, tener los pies preparados para caminar y avanzar. Hoy Satanás va a tener muchas áreas que va a querer minar, por así decir, o poner obstáculos delante tuyo para que detengas el caminar de tu vida y no avances en el Evangelio, en la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas en tu casa no conocen al Señor? ¿Cuántos amigos no conocen al Señor? Y no vayamos a cuántos no conocen, vayamos ahora a cuánto hace que no predicás el Evangelio, cuánto hace que no atacás y predicás a diferentes personas, cuánto hace. Si no le predicás a nadie, estás dando una vuelta dentro de la iglesia y te va a hacer mal. El Señor te dio ese calzado para que prediques el Evangelio, para que avances, no solo para que disipules, sino para que avances y prediques la palabra de Dios a quienes no conocen al Señor. Pero como gladiador que sos, te digo que esas sandalias espirituales son para que en esta semana voltees lo que tengas que voltear. Muchas veces te va a doler, pero ajustate las sandalias también y avanza. Hay personas que toman decisiones recién de grandes, no la toman de jóvenes. Toman decisiones cuando ya casi están en el límite final. No esperes. Toma las decisiones que tengas que tomar en estos días. Hay una unción para voltear gigantes. El gladiador no espera, no retrocede,
el gladiador avanza. Cuarto, el escudo de la fe. El escudo de la fe, que se lo ponía en el brazo izquierdo, hace inefectivo el ataque de Satanás. Hablando desde lo espiritual. Porque el escudo de la fe es el que nos permite continuamente estar teniendo fidelidad a Dios, fidelidad a su palabra y fidelidad a lo que Dios nos pide que hagamos. El escudo de la fe te mantiene fiel al Señor porque estás continuamente mirando a Dios. La palabra dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios, puesto los ojos en Jesús. Entonces, este escudo de la fe es el que repele o expulsa los dardos de Satanás. Cuando el enemigo te quiere atacar con dudas, te quiere atacar con razonamientos falsos, el escudo de la fe viene para protegerte. El escudo de la fe es el que te hace mirar solo al Señor Jesús y no mirar otra cosa. Porque en el caminar del cristiano vamos a tener la costumbre de mirar para todos lados y ir debilitando la fe. Pero si nosotros nos acostumbramos a mirar a Jesús, venís a la iglesia por Jesús, autor y consumador de tu fe, vas a la casa de bendición por Jesús, entregaste tu vida por Jesús, entregaste tu familia por Jesús, nunca te vas a debilitar, siempre vas a estar fuerte, siempre vas a estar con plenitud, con gozo, con alegría. Pero tenés que hacerlo por Jesús. No lo tenés que hacer por los hombres. El escudo de la fe es el que colocás para que tu mirada esté solo en Él. Porque dice que Él, que es el autor y el consumador de la fe, sufrió la cruz. Porque Él miraba al Padre y la voluntad nada más. Menospreció el oprobio. ¿Qué significa? Le dio menosprecio al oprobio, a la prueba, hasta que llegó a sentarse a la diestra de Dios, del trono de Dios. Vos ponés tus ojos en Jesús, no mires a los costados y por el poder de la palabra que se nos está emitiendo, avanzá contra tu gigante. En forma ofensiva, ganale a tu gigante en esta semana. 5, el yelmo de la salvación. El casco que cubre la cabeza es para mantener protegida la parte más crítica del cuerpo. O sea, nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser preservada. La mente tiene que ser cuidada. El soldado protegía de una manera muy especial la cabeza, porque cualquier golpe era mortal, porque la cabeza es lo que le da orden a todo nuestro cuerpo y lo que le da orden a nuestra voluntad para que tengamos diferentes clases de acciones. La mente tiene que estar protegida, tiene que estar guardada, tiene que estar nuestra mente concentrada en la esperanza que Dios pone delante de nosotros y no tiene que estar concentrada en lo que Satanás quiere poner en la mente, lo que nuestro propio razonamiento quiere poner. Tiene que estar concentrada en Jesús. Nuestra mente tiene que estar protegida de falsas doctrinas, de discernimientos humanos que quieren venir a distorsionar lo que Dios está haciendo sobre nosotros. Nuestra mente tiene que estar protegida. Satanás va a querer atacar tu mente. Personas que llevan muchísimos años dentro de la iglesia y tienen la mente totalmente atormentada. ¿Por qué? Porque tienen un líder en la casa de bendición que es malo, no, mentira. Porque el pastor es malo, no, mentira. Porque la esposa es mala, tampoco, mentira. Porque el esposo es malo, no.
porque no quieren cambiar. Hay personas que le dan lugar en la mente a Satanás. Tenemos que entender esto. Una semilla o un pensamiento de Satanás puede venir entre 15 o 20 veces por día a tu mente. Por eso tenés que proteger tu mente. ¿Sobre qué va a querer atacarte Satanás? Te va a atacar para que te separes de tu esposa o tu esposo. Te va a atacar para que te vayas de tu casa y dejes a tus padres. Te va a atacar para que te pelees con tu líder. Te va a atacar para que en el trabajo te vaya mal. Te va a atacar para meterte una enfermedad en la mente y después la enfermedad se te va al cuerpo. Te va a atacar para que tengas pensamiento de depresión. Y el mayor ataque, ¿saben cuál es? Te va a atacar para que no sirvas a Dios. Porque si servís a Dios, se le acabó toda la jugada a Satanás. La gente que está al servicio de Dios es así. Dios está al servicio de ellos. Te va a atacar, le va a buscar todas las vueltas para que no sirvas a Dios. Si Él logra que vos no sirvas a Dios, te ganó el partido antes de que empieces a jugarlo. ¿Vos te pensás que a Satanás le importa mucho que vengas a la iglesia si él mañana te puede seguir manejando? No le interesa. A él lo que le importa es que vos no sirvas a Dios, que vos no te entregues a Dios. Eso es lo que le interesa. A él le interesa manejar tu vida, ser el dueño, que pueda ser un títere de él, que él mueva un dedo y te mueva, mueva otro dedo y te mueva. Y bueno, cuando podamos hacer tal cosa voy a servir a Dios. Mentira, no es así. Una vez una persona me dice, pastor, no me conseguí un trabajo en tal lugar, me da una mano ahí, en tal lugar, y me dice, y yo después de eso voy a servir a Dios con tanta fuerza. Esto hace 15 años atrás. Yo recién iba aprendiendo algunas cosas. Le conseguí el trabajo, qué sé yo, nunca más vino a la iglesia. En 15 años debe haber venido una vez como máximo. Eso es mentira. El que no quiere servir a Dios no lo sirve por más que le entreguen lo que sea, le den lo que sea. ¿Sabes qué? La coraza. El yelmo te tiene que proteger al punto tal de que no dejes de servir a Dios. ¿Quieren que les cuente cosas de lo que he visto en 25 años? Y no es que lo estoy viendo porque ahora, bueno, hoy soy pastor, me toca pastorear una iglesia. No. Yo, desde que nací en el Señor, lo veo a esto. La persona que deja de servir al Señor, después deja de servir su familia también. Después se van todos del camino del Señor porque no pueden aguantar mucho tiempo. Y Satanás los destruye. Las personas que sirven al Señor, que le entregan su corazón, en el servicio fluye la unción. Porque los dones fluyen en el servicio. Y los dones son los que mueven el poder del Espíritu Santo. Quiero que vayas entendiendo esto. Los dones fluyen cuando una persona está en servicio. ¿Quién es el dueño de los dones? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo fluye adentro de esa persona cuando esa persona está en el servicio. No fluye de otra manera. Entonces cuando Él te puede sacar del servicio de Dios, te ganó la batalla. Último, la espada del gladiador, que es la palabra de Dios. Repito lo del inicio, mientras todo lo demás es de naturaleza defensiva, la espada es de naturaleza ofensiva en esta armadura de Dios. La espada, el que hoy denominamos gladiador y le colocamos el título a esta prédica de el gladiador que vence gigantes o el gladiador o la espada que vence gigantes, esta espada habla de santidad y habla del poder de la palabra de Dios operando dentro de la vida de una persona. O sea, un gladiador no puede ser un gladiador que está lleno de pecado o que no tiene la palabra de Dios. No, eso no es concebible. Un gladiador es alguien que está lleno de santidad, es alguien que está lleno del poder de Dios que fluye a través de la palabra, es alguien que se convierte en un arma espiritual en las manos del Señor. Un gladiador es una persona que está tomado por la palabra de Dios, que no está tomado por el razonamiento, que no está tomado por fuerzas del mundo, no está tomado por el príncipe del mundo, como dice el apóstol Juan,
sino que es alguien que está tomado por la palabra de Dios. Una espada es una persona que está en santidad, una persona que se determina a santificarse y que deja que la palabra, poderosa palabra de Dios, domine su vida. Cuando Jesús estaba en el desierto, Jesús era un gladiador porque estaba en santidad y tenía el poder de la palabra. Y venía Satanás a atacarlo psicológicamente. Y Jesús le decía la palabra y por medio de la palabra lo reprendía. Y venía Satanás a atacarlo en lo espiritual. 3 tentaciones. Y por la palabra reprendía a Satanás. Y venía poderosamente Satanás a atacar a Jesús desde lo almático. Y Jesús con la palabra y la santidad reprendía a Satanás. Antes de cada conquista, 3 días antes, por lo general Dios mandaba al pueblo a santificarse. Ayunen, santifíquense 3 días antes de ir a conquistar. Preparen el cuerpo, preparen el espíritu, preparen el alma, preparen la mente, porque les llegó el tiempo de ser gladiadores. El tema es que cuando sos gladiador, ¿por qué tenés que estar en santidad? ¿Por qué tenés que estar lleno de la palabra de Dios? Porque la guerra no es tuya. No es que te convertís en un gladiador porque sos un gran hombre, una gran mujer. No. Nos convertimos en gladiadores porque la guerra es de Dios. En el libro de Zacarías la palabra dice, no habrá para que vosotros peleéis. Porque la lucha no es contra la carne. No es con ejército, no es con soldados, humanamente, no es con espada, es con el poder del Espíritu de Dios. Los próximos días, las próximas horas, para vos que sos gladiador espiritual, varón, mujer, tienen que ser horas de santificación. Santifica tu casa, patea el pecado de tu casa. Saca lo que tengas que sacar. Saca toda inmundicia. Arranca todo lo que no es de Dios. Te cueste lo que te cueste. Porque viene una gran victoria. Porque hay una unción para tu vida. Para que alcances lo que antes no alcanzaste. Saca cualquier suciedad. Lo que sea. Lo que no te edifica. Lo que te está llevando a la perdición, lo que tengas que arrancar para santificar tu vida y tu hogar, porque son las próximas horas en las que como gladiador espiritual vas a estar conquistando. Y hoy sacar te va a doler, pero mañana haber sacado te va a traer alegría y gozo. Sacar te va a costar, pero mañana va a traer placer a tu casa y a tu vida. Sacar te va a hacer perder. Hoy va a ser una pérdida, pero mañana va a ser ganancia. Porque sos gladiador de Dios. Lo que no te edifica, sacalo. Tenés unas pocas horas, te estoy hablando proféticamente, para sacar de la casa lo que haya que sacar. Y si el anatema está, va a haber una gran derrota. Fueron a Jericó, estaban en santidad. El ejército más peligroso de todo, el de Jericó, lo vencieron. Fueron a Jai, la próxima guerra. El pueblo de Dios fue a Jai. Jai era el ejército más pequeño que tenían los enemigos. En Jai perdieron. ¿Por qué? Porque uno dentro de la casa tenía anatema. Yo no te estoy diciendo que si no te santificas no te va a pasar nada. Te estoy diciendo que te santifiques porque Dios te está entregando una gran victoria. Porque si no te santificas igual vas a pasar por el mismo lugar. Santifica tu casa. Y empezó a buscar el anatema a Josué. Y encontraron el anatema ahí. Sacaron el anatema. Y volvieron a tener grandes victorias. Espada que voltea gigantes sos vos.
las próximas horas son horas de grandes victorias. Y te vas a tener que tomar con toda tu casa un tiempo y decir, señores, en esta casa nos vamos a santificar. Vamos a santificar el vocabulario. Vamos a santificar el celular. Vamos a santificar la televisión. Vamos a santificar los actos y las acciones. Vamos a santificar la casa. Como Dios le decía, recorran el pueblo, le decía Dios. Recorran todo el pueblo y díganle que por 3 días se santifiquen. Por supuesto que el cristiano debe tener una vida permanente de santidad, pero este es un tiempo profético. Si no, se va a pasar la ola de la santidad, de la unción. Hay una unción especial. Y vos vas a decir, pero ¿por qué será que aquel tan bendecido y yo no? Y aquel bendecido y a mí me salió al revés. Estamos predicando la palabra para que la palabra sea nuestra guía. Conclusión del mensaje. Claramente quiero que entiendas que el apóstol Pablo estaba diciéndole a la iglesia, el conflicto que tiene la iglesia es espiritual y es con Satanás. Por lo tanto, las armas no son materiales, porque no serán efectivas las armas materiales. Las armas son espirituales. Vos tenés un conflicto. El que te robó, el que te quitó, el Señor Jesús fue claro. Jesús le dijo a los discípulos, porque el diablo vino a matar, a robar, a hurtar, a destruir. Y yo vine a dar vida y vida en abundancia. O sea, Satanás vino a robar, a matar, a hurtar, a destruir. A destruir a tu hijo, a matar tu matrimonio, a hurtarte tu bendición financiera, a sacarte tu salud. Vino a matar, a hurtar, a robar, a destruir. Entonces, el conflicto es contra esas fuerzas espirituales, contra, como decía Jesús, esos demonios. Entonces, este es el tiempo en que el Señor te está permitiendo tener una gran victoria. Una gran victoria. Pero vas a tener que erradicar de tu casa y de tu vida lo que no sirve, porque en esta semana te convertís en un gladiador. ¿Y qué tengo que hacer? Santificate y llenate de la palabra. ¿Y qué más? Santificate y llenate de la palabra. ¿Y qué más? Santificate y llenate de la palabra. ¿Qué más? Santificate y llenate de la palabra. No habrá para que peleéis vosotros. La pelea es del Señor. ¿Y qué más? Santificate. Santifica tu casa y va a pelear Dios. Llenate de la palabra, que las próximas 72 horas en tu casa sea un fluir de la palabra. Toda la casa, palabra por acá, palabra por allá, todos hablando palabra, palabra de Dios. Y santificando la casa. Porque habrá una gran victoria. Se avecina una gran victoria, un gran triunfo, te lo estoy avisando. Se avecina una gran bendición para tu vida. Dios te entregó la unción para ser una espada que vence gigantes. Oramos en esta mañana. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque, Señor, entendemos que nos has levantado como gladiadores espirituales. Señor, que somos una espada en tu mano. Señor, que vence como vencían los gladiadores cualquier clase de bestia feroz, vencían ellos cualquier clase de personas que debían enfrentar. Señor, en este caso, como enseña el apóstol Pablo en Efesios 6, nosotros somos de los que vencen esas fuerzas espirituales de maldad, como principados, como potestades, como poderes de este mundo, huestes espirituales que están en las regiones celestiales. Ahora, Señor, nosotros oramos en el nombre de Jesús y hacemos un bloqueo, atamos toda potestad, atamos todo principado, ato todo poder de este mundo, de las tinieblas, ato toda hueste de maldad espiritual que está en tus regiones celestiales. Ahora, en el nombre de Jesús, toda fuerza de maldad atada, Señor, y nos levantamos en este tiempo, Señor, colocándonos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los calzados, Señor, el calzado en los pies, Señor, tomando el escudo y, Señor, poniéndonos el elmo de
es la espada de tu palabra, la espada de la santidad, Señor. Y en la próxima hora, con oración y súplica, oremos todo el tiempo en el Espíritu y oremos hasta tu victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Hasta ver tu victoria. En esta mañana te bendigo. En esta mañana declaro que el Señor te dará fuerzas para santificarte, fuerzas para ser impregnado por la palabra. Y declaro en el nombre de Jesús que tu gigante cae, que tu gigante está retrocediendo, pero no lo dejes huir, no lo dejes huir, alcanzalo, no lo dejes vivo espiritualmente hablando. Tu gigante debe caer, y como hizo el rey David a Goliat, debes cortarle esa cabeza, porque te atormentó por días o meses, y esta semana ese gigante cae, se metió en tu casa, cae, se metió con tus hijos, cae. Lo que para matar se vuelve para bien, lo que tenía miedo, Dios te invita a poder, no temas, no ocurrirá lo que dijeron, va a ocurrir lo que sobre vos sos herencia de Dios, tus hijos son herencia de Dios, tus nietos son herencia de Dios, tu casa es herencia de Dios, tu casa es bendita. Pero ahora te invito a que ores y que le digas al Señor: Señor, tomo el compromiso de santificar mi casa, mi vida. Tomo el compromiso de impregnar mi casa de la palabra, de sacar toda la suciedad de mi casa, de sacar todo lo que nos sirve de adentro de mi casa, decirle eso al Señor. Y tomo el compromiso, porque sé que en las próximas horas venceré gigantes, decirle al Espíritu Santo.